Recordatorio, este webinario está dentro del marco de la Compact. El programa Escala ofrece acompañamiento en preparación para la inversión, recibir financiamiento para empresas de la industria de agroalimentos, agroindustria, alimentos y bebidas en Guatemala. Vamos a dar un minuto más y podemos arrancar. La sesión de hoy será grabada. Tenemos excelentes panelistas que nos van a estar hablando de sus diferentes perspectivas muy valiosas para empresas que sea que están actualmente levantando capital, buscando financiamiento o se encuentran en ese camino hacia empezar a buscar, ¿verdad? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué instrumentos financieros hay disponibles? Eso es parte de lo que vemos dentro del programa Escala de la Fundación Pomona Impact. Entonces creo que podemos empezar. Hemos dado un par de minutos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Giselle Barrera. Soy gerente del programa Escala de la Fundación Pomona Impact. Este webinario está dentro del marco de la convocatoria para la segunda cohorte del programa Escala. Cerramos recientemente un primer programa con 22 empresas de todo Guatemala, de la industria de las bebidas, agroprocesamiento. Y antes de arrancar, porque no quiero quitar mucho tiempo a nuestros panelistas, quiero hablarles brevemente de nuestro programa, específicamente de qué ofrece el programa Escala a las empresas participantes. Entonces, como Fundación Pomona Impact, nos enfocamos en el fortalecimiento empresarial y en el acompañamiento a la preparación para la inversión y recibir financiamiento. El programa Escala está enfocado exclusivamente en Guatemala, aunque como Fundación Pomona Impact hemos trabajado con más de 350 empresas, incluyendo empresas en Costa Rica, con nuestro programa GreenTech. Pero en Escala estamos enfocados exclusivamente en Guatemala y trabajaremos durante 7 meses. Es un acompañamiento muy personalizado, más extenso que una aceleradora normal, donde usualmente en un par de meses, ¿verdad? Tratamos de pues cumplir con los entregables y apurarnos a preparar nuestro folder para en Escala. Durante 7 meses, un asesor o asesora Pomona acompaña a las empresas en fortalecimiento de capacidades y preparación para la inversión, con una metodología con la que ya hemos trabajado con más de 350 empresas en la fundación. Y tenemos un componente de consultoría técnica, donde hemos identificado en el pasado que las empresas, además del acompañamiento en preparación para la inversión, usualmente hay temas muy técnicos como producción, procesamiento, temas de diseños de planta, licencias ambientales, registros sanitarios. Es requerido un mayor apoyo, ¿verdad? Entonces, como parte del programa, está cubierta una consultoría técnica en la que un consultor o consultora trabaja en un área personalizada con cada empresa. Ninguna consultoría se parece a otra y se continúa durante estos 7 meses en un plan de trabajo para esta consultoría técnica. Y por último, pero no menos importante, temas de comunidad. Tenemos 3 sesiones durante el programa presenciales en la antigua Guatemala, donde está basada la Fundación Pomona Impact, para que las empresas puedan generar conexiones valiosas y conectar para hacer negocios, conocer con actores de la cadena que les permitan acceder a nuevas oportunidades o consultores técnicos también que les apoyen. Estaremos compartiendo durante el webinario el enlace constantemente para que las empresas apliquen. Ahí hay información también sobre los requerimientos. Buscamos empresas con un mínimo de 2 empleados, más de 2 años de operación. Y sí es muy importante que tengan operaciones en Guatemala y que estén en la industria de agroalimentos, bebidas, agroprocesamiento. Si tienen dudas, también pueden escribirnos a la fundación, al correo fundacion@pomonaimpact.com. El programa está cubierto con una beca del 95% por la Fundación Argyrius, que apoya el programa Escala, y les pedimos a los participantes que apoyen con una contraparte única de 3,000 quetzales que cubre la consultoría, la capacitación de preparación para la inversión y todos los eventos presenciales del programa en la antigua Guatemala para los fundadores o líderes de las organizaciones. Así que cualquier pregunta a la orden, voy a dejar de compartir pantalla. Y nuevamente, gracias por unirse y les cedo la palabra a mis compañeros que estarán liderando el webinar de hoy.
Gracias, Gise. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos por conectarse y acompañarnos. Mi nombre es Javier, formo parte del equipo de Pomona Impact también. Y hoy estoy súper emocionado porque vamos a estar conversando con dos personas que aprecio y que admiro mucho. Eh, Todo el trabajo que están haciendo también para reducir las brechas de acceso a financiamiento en la región, que al final es lo que nos mueve, ¿no? Creo que todos estamos trabajando por empujar el desarrollo sostenible específicamente en la región centroamericana, hoy desde este programa que trabaja con empresas guatemaltecas, pero vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más sobre la vida y el trabajo que están haciendo Avi y Astrid en sus fondos de inversión respectivamente. Así que bueno, vamos allá, las presento. Astrid, primero, ¿cómo estás? Bienvenida para que te pongan cara. Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias por la Bien, invitación. gracias por acompañarnos. Pues Astrid está actualmente liderando De Vela Capital, ¿sí? En donde pues han colocado más de $2 millones en créditos a 40 empresas en todo Centroamérica. Y bueno, Astrid tiene muchísima experiencia trabajando en inversión de impacto, sobre todo en temas de crédito, finanzas, contabilidad, todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, las estrategias comerciales de las empresas en las que invierten. Eh, y bueno, encantado de tenerte acá, de que nos acompañes y de profundizar un poquito sobre qué están haciendo en Devela y qué están buscando, cómo invierten y profundizar por ese lado. Así que gracias por acompañarnos. Y Avi, ¿cómo estás? Abigail, Hola, hola, ahí te- ¿todo bien? Muchísimas gracias. bienvenida. Bienvenida también. Avi es mexicana, cofundadora y directora de inversiones en Ata Impact Capital, ¿sí? En donde están diseñando e implementando estrategias para inversiones tempranas de alto impacto en Centroamérica y sur de México. Y bueno, trabajan desplegando estructuras de financiamiento combinado. Ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata eso. Así como también creo que dan algo de asistencia técnica a las startups en las que invierten y lo que buscan también es conectarlas con capital adicional. Eh, Avi, vi que sos ingeniera en biotecnología con especialización en ciencias vegetales. Eso me sorprendió un montón de tu Eh, currículum. sí, 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 vengo, ahora sí Sí. que background completamente científico, ya después me dicen que me cambié al lado oscuro de las inversiones, pero acá andamos. Súper. ¿Y cómo terminaste trabajando en inversión de impacto, en el caso tuyo específicamente en Costa Rica? Sí, claro. Pues digo, ahora sí que fueron como todas las mil vueltas que da la vida, ¿no? Pero en su momento yo tenía un perfil como muy académico, estuve trabajando en academia justo allá en México un rato. Spoiler alert, no, no me encantó como yo pensé que me iba a encantar el estar en laboratorio, más que nada porque era como ver todo lo que se estaba desarrollando, pero que realmente no iba hacia mercado, ¿no? Sino que realmente se quedaba en publicar otro paper académico más y eso como que a mí no me terminaba de hacer mucho clic. Entonces, nada, de ahí fue cuando me empecé a meter a temas de emprendimiento. En su momento también tuve mi carrera de emprendedora. Cofundí ahí un par de empresas y también de otras organizaciones, tanto en Centroamérica como en México. Al final, la empresa que teníamos la terminamos cerrando porque literalmente aduanas en Centroamérica es un tema complejo y el tema de regulación biológica nos terminó de matar. Entonces, bueno, nada, en ese caminar fue también cuando me empecé a meter a temas de inversión con un programa de una fundación de Estados Unidos y bueno, eventualmente querían expandir ese programa a Centroamérica, entonces me mandan como directora para Centroamérica y pues heme aquí 4 años después viviendo en Costa Rica. Excelente. Ahora profundizamos un poquito en lo que estás haciendo específicamente. Claro. Astrid, quizá me gustaría comenzar con vos, profundizando un poquito sobre lo que hacen en Devela y me gustaría empezar preguntándote sobre la tesis de inversión de Devela Capital, pero quizá yéndonos un pasito más atrás, no sé si pudieras explicar brevemente qué es una tesis de inversión, quizá para los que no están familiarizados con el concepto, ¿verdad? Porque siento que a veces hablamos
como si todo el mundo supiera que es una tesis de inversión, y eso es algo de lo que yo peco mucho también. Y muchas de las preguntas que me hacen a veces es, ¿qué es una tesis de inversión? Bueno, concepto como tal de tesis, ahí sí me agarrarías, ahorita no te puedo decir, pero cuando los fondos o las empresas de financiamiento se refieren a una tesis de inversión, quiere decir qué es lo que están buscando, o cuál es el target, o cuál es como que la empresa ideal que estamos buscando para invertir, cuáles son los aquellos requisitos o componentes que buscan. Entonces, al final hay diferentes puntos de vista. Por lo menos en el caso de Vela, nosotros damos financiamiento. Eso es lo único que hacemos. Entonces, parte de la tesis de inversión es financiar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas en crecimiento. En el caso de ATA, ahí con Abby, ella solo se dedica a dar capital. Entonces, ahí vamos viendo un poquito las diferencias entre una tesis de inversión. Ampliando un poquito más, nosotros ya trabajamos con empresas que tienen una atracción. Entonces, puede ser una empresa, voy a decir, relativamente nueva, puede ser un año de operación, pero ya tiene que tener 6 meses de tracción, ya tiene que tener un producto probado. ¿A qué me refiero? Ahí sí que el producto probado y la atracción van de la mano. Quiere decir que ya entró a un canal, que los clientes les gustó su producto y que se está vendiendo y que consecutivamente por 6 meses tiene ventas de una cantidad o un rango. Entonces, porque hay gente que dice, Ujú. no, yo ya tengo un producto probado, pero un mes vendió 100 y el otro mes vendió 10,000. No, eso no es un producto probado. Un producto probado es una consistencia de varios meses de venta. Financiamos por lo general SAs, podemos financiar empresas de capital, de sociedades de responsabilidad limitada. Hay diversos nombres ahí. Hemos financiado de vez en cuando empresas individuales con mucho potencial y con un emprendedor con muchas ganas de crecer. Ahí viene otra parte de la tesis de inversión. Buscamos empresarios o empresarias que tengan muchas ganas de seguir creciendo y que estén dedicados a su negocio, porque a veces encontramos empresarios que hacen o que tienen varios negocios y entonces dice uno, bueno, ¿cuánto tiempo le va a dedicar a este negocio que yo le voy a financiar para saber si hay un éxito? Y nuestros tickets son entre $15,000 hasta $100,000. Trabajamos todo en dólares y como ya les comentó Javier, nosotros invertimos en toda Centroamérica. Hablando un poquito de la atracción, pedimos ventas mínimas de $3,000 al mes. Por ahí va un poquito la atracción como para que se den una idea. Y después no solo es ya tengo las ventas, sino que también tengo ingresos y gano al final del estado de resultados, porque si ustedes no ganan ni en dinero ni en flujo de caja, no pueden pagar el financiamiento. Así de sencillo. Entonces, la primera parte es yo tengo un producto, vendo, tengo costos, tengo gastos, me tiene que sobrar dinero, porque ese es el dinero que van a usar para pagar los intereses y para pagar la deuda al final, si hablamos de flujo de caja. Yo creo que ahí cubrí, tenemos 4 ejes. Parte también de la tesis en los que trabajamos, empresas lideradas por mujeres, empresas lideradas por jóvenes menores a 35 años, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad ambiental y también empresas que de alguna forma tengan inclusión a cadenas de valor como agrícola, pequeños agricultores, pequeños artesanos o algún área o grupo que esté lejos también, rurales, no solo urbanos. Y bueno, ahí me voy a quedar con la tesis de inversión. No sé si Ok, logré. déjame ver si puedo hacer un resumen, si me quedé con todo y reforzamos este concepto. Entonces, invierten en empresas que estén legalmente constituidas, y ahí hablaste de distintas formas jurídicas, sociedad anónima, puede ser una persona individual también, ¿verdad? Hablaste de que tienen que tener tracción y dijiste ventas por lo menos de $3,000 al mes de forma consistente. ¿Sí? O sea, tiene que haber una validación comercial. Hablaste de que no solo tienen que tener ventas, sino que tienen que ser rentables, o sea, tener más ingresos que gastos, ¿no? Y una proyección de crecimiento. Hablaste de que invierten en todo Centroamérica, entonces ahí geográficamente cualquier empresa de la región podría aplicar con ustedes. Hablaste de que hay
4 como Áreas de áreas de impacto. preferencia, Ujú. ¿sí? Pero si no soy ni una empresa liderada por mujer, ni liderada por alguien joven, igualmente puedo aplicar, siempre y Sí, cuando tenga un modelo de negocio, digamos, con un componente de impacto que pueda ser medido y demostrable, ¿verdad? exacto. Y por último, mencionaste que invierten desde 15,000 hasta $100,000. Sí. Y el ¿Hice un buen último punto resumen? que no mencioné es de que nuestro financiamiento es para una clara estrategia de crecimiento. O sea, no Excelente. refinanciamos, no hacemos que quiero hacer otra cosa, entonces, y tenemos un crédito de corto plazo de capital de trabajo. Entonces, es o estrategia de financiamiento para largo plazo o capital de trabajo para menos de 12 meses. Excelente. Y iniciaste diciendo o mencionando la diferencia que tienen con la tesis de inversión de Data Impact, ¿sí? Porque decías, nosotros invertimos, nosotros damos financiamiento, mientras que Data Impact hace capital. Entonces, Avi, ¿podés ahora contarnos un poquito la tesis de inversión de Data Impact Capital y cómo es distinta a la de Devela? Sí, claro, totalmente. A ver, antes de meterme a describir, por así decirlo, la tesis, o sea, me doy antes un paso atrás como también para hacer un poco más de énfasis en ese tema de la diferencia que menciona Astrid. O sea, Astrid y los instrumentos que manejan ellos en Devela es un tema, digamos, del mundo de deuda. O sea, estamos hablando de un tipo de deuda. En nuestro caso, como bien mencionaba Astrid, estamos hablando de capital, lo que se le conoce también comúnmente como equity. ¿Qué significa eso? Que nosotros al momento de dar un ticket de inversión, y ahorita me meto a todo lo que son los requisitos, nosotros tenemos a cambio de eso, por así decirlo, un porcentaje accionario de la empresa. Es decir, nosotros ya nos volvemos uno de los socios, o sea, ya tenemos ahí ¿cómo decirlo? Ya estamos representando en la parte de la mesa de la empresa, por así decirlo, ¿no? De una manera muy burda. Hay diferentes mecanismos que puede que tenga equity desde un inicio, es decir, un porcentaje accionario desde un inicio o más adelante, en fin, eso ya es un tema de estructuración, pero eso es lo que se refiere a Astrid con un tema de capital. Entonces, nosotros nos enfocamos únicamente en inversiones de ese tipo, es decir, nuevamente damos un ticket de inversión, a cambio de eso nosotros tenemos un porcentaje accionario y ya ahora sí entrando en lo que es la tesis de inversión que tenemos en ATA, se podría decir que de hecho es muy similar a la que maneja también Devela, por eso luego siempre decimos que somos como primos hermanos, por así decirlo, solo de ambos lados de la moneda. En nuestro lado igual, o sea, buscamos empresas que ya tengan tracción. Nuestro mínimo de revenue que buscamos que tengan estas empresas de manera anual es al menos de $100,000. Ahí también abogo mucho a lo que menciona Astrid, es decir, si me llega una empresa que, por ejemplo, me dice, es que en un mes ya vendí los $100,000, pero los otros 2, 3 meses ya no vendí nada y luego otra vez, o sea, no, buscamos obviamente que también haya ahí un poco de consistencia y que también tengamos por lo menos digamos, los históricos de mínimo un año. O sea, sí nos ponemos, digamos, un poco quisquillosos, si lo puedo llamar de alguna manera, en esa parte, ¿no? O sea, nuevamente que haya consistencia en el tema de cómo va la empresa, que ya tiene ahí una validación, que claramente las ventas sean ventas reales, porque también nos ha tocado ver empresas que puede que sí estén vendiendo, pero ya cuando te pones a ver sus clientes, es la tía, la abuelita, el vecino, la novia y la mamá, ¿no? Entonces, pues realmente, pues obviamente eso no es un producto validado que ya esté ahí en el mercado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí o sí tiene que estar operando en Centroamérica y o sur de México, que esa es realmente nuestra región de enfoque, y que obviamente haya un caso de impacto que nosotros podamos cuantificar. La parte de impacto es algo que nosotros valoramos demasiado y que también dependiendo, digamos, de qué tan significativo sea ese modelo de impacto que tenga la empresa, podemos ser incluso flexibles en algunos temas de términos o dependiendo de ciertas métricas o ciertas metas de impacto, podemos ahí también nuevamente, o sea, manejar diferentes términos al momento de estructurar las inversiones. Pero sí algo que buscamos al final del día es que justo el cómo se esté estructurando la inversión, y ahorita si quieren nos podemos poner a platicar un poquito más de esa parte, es que haga sentido con lo que está buscando la empresa en temas principalmente de crecimiento y del uso de fondos. Es decir,
Algo que sí tengo que decir y que aclarar, porque también nos preguntan mucho, nosotros no financiamos una empresa, bueno, invertimos en una empresa para ser exacta, si va a utilizar ese capital para pagar una deuda, es el único uso de fondos que realmente ahí es como un no rotundo. Porque de ahí realmente solo es estar, o sea, no hace ningún sentido, ¿no? O sea, tenemos que ver que va a haber un tema de crecimiento, ver ahí también esa estrategia que haga sentido, etcétera, etcétera. A diferencia de Vela, nosotros no buscamos que ya sean rentables, puede que estén, digamos, o sea, perdiendo plata, digamos, en este momento, pero sí claramente buscamos que pues haya un camino hacia eso, ¿no? O sea, no, ahí nuevamente podemos ser más flexibles en esa parte, principalmente porque el equity al final del día no es como, por ejemplo, la deuda que se tiene que pagar, no sé, cada mes o cada trimestre, cada año, etcétera, etcétera, con el tema del interés, bla, 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 sino que acá, pues obviamente son mecanismos de salida un poco diferentes, ¿no? Pero igual también ahorita nos metemos en esos detalles técnicos, pero bueno, de manera general es eso, igual tickets similares entre 50 y 150, pero sí nuestro, digamos, preferencia es entre 50 y 100 y además de eso podemos liderar rondas o podemos hacer follow de alguien más. Ahí la verdad es que tenemos flexibilidad, pero sí tenemos preferencia, de hecho, por liderar rondas. O sea, nos gusta ahora sí que meternos de lleno a las empresas para poder apoyarles en su tema de crecimiento y conectarlo, como bien decías, Javi, con otros inversionistas. Entonces, nada, eso así a muy grandes rasgos. Excelente. Gracias a ambas. Y bueno, para nosotros, que el trabajo que hacemos es preparar a empresas para recibir el financiamiento que están buscando. Aquí creo que es súper interesante ver dos ejemplos de dos fondos que a pesar de que invierten en la misma región y en empresas que están en etapas similares, tienen dentro de su tesis elementos distintos, ¿no? Entonces, Avi, por continuar un poco con vos, ¿qué tan importante es que cuando se acerca a una empresa, que ya conozca estas cosas antes? O sea, ¿qué tanta importancia le dan un emprendedor o una empresa que está buscando financiamiento cuando se acerca a tener ese primer acercamiento con ustedes? Tenga claridad sobre lo que está buscando, que sepa que ustedes son un buen fit para ellos, ¿sí? Y que no sea alguien que solo pues está llegando a tocar la puerta. ¿Y cuánto ven, digamos, de todo esto? ¿Cuál es un poco que se están encontrando a la hora de evaluar empresas? Javi, perdón, la última pregunta te me cortaste un toque, entonces no supe cuál fue. Las otras sí te las agarré, pero esta última Y la no. última, y no, y la última es un poco cuál es la realidad que ustedes están encontrando con las empresas que están evaluando cuando tienen ese primer acercamiento con ustedes. Sí, claro, claro. Ok, mira, contestándote la parte de qué tanto valoramos, digamos, si la empresa ya conoce o no en tema de qué es toda esta parte de inversión, equity, etcétera, etcétera. Vamos, es como, ¿cómo decirlo? Lo que luego le decimos el nice to have, ¿no? O sea, si la empresa ya conoce sobre temas de inversión, cómo funciona el equity, ya tiene establecidos términos, etcétera, 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 claramente facilita el proceso porque pues avanzas un poco más rápido, ¿no? Sin embargo, para nosotros no es requisito indispensable que la empresa ya tenga digamos, todo establecido. De hecho, justo uno de nuestras adicionalidades, por así decirlo, es justo trabajar con estas empresas que no han tenido experiencia previa con inversionistas. De hecho, normalmente nosotros somos justo ese primer inversionista institucional y entonces es un poco entrar en un proceso que nosotros le llamamos burdamente como poner en orden la casa, ¿no? O sea, justo para facilitar la entrada más adelante, pues, de otros inversionistas, de otros fondos, como por ejemplo que maneja de Vela de la parte de deuda, etcétera, etcétera. Entonces, no es requisito que ya sean expertos en tema de inversión. La verdad es que ahí es un tema de ir, o sea, aprendiendo en conjunto con la empresa para que también, pues que eso le pueda servir incluso más adelante, ¿no? Y ahí, pues la verdad es que nos metemos full. Entonces, nuevamente, no es necesario que ya sean expertos sobre el tema. Nos han tocado, por ejemplo, incluso en su mayoría, muchos casos en los que es, ok, sé cómo funciona la parte de equity, por ejemplo, la parte de inversión de capital, como le quieran llamar,
pero no sé cuánto vale mi empresa, no sé qué instrumento tengo que utilizar, porque dentro del equity puede ser equity directo, puede ser nota convertible, puede ser safe, pueden ser, digo, hay muchos otros instrumentos, esos son los más conocidos. Y entonces ahí, por ejemplo, ¿cuáles van a ser los términos? ¿No? Parte justo de ese acompañamiento que nosotros también damos, tanto pre como post inversión, es justo esa parte, ¿no? O sea, ayudarles a, ok, ayúdame primero a entender cuáles son las necesidades de capital en general, o sea, y no me refiero a capital equity, sino capital en general, sea deuda, equity, fondos no reembolsables, bla, 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 bla. ¿Para qué lo necesitas? O sea, ¿en qué lo vas a utilizar? ¿Cómo es que eso se ve, digamos, reflejado a lo que quieres conseguir de la empresa? ¿Cuáles son las metas que tienes de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando ya entendemos eso y el uso de fondos, que es lo que normalmente se le conoce, es decir, cómo van a gastar esa plata, entonces ya decimos, ok, para estos diferentes usos de fondos que vos tenés, esto, por ejemplo, hace más sentido, no sé, un tema de deuda, esto hace más sentido, un tema de equity, etcétera, etcétera. Y entonces ahí ya es como, ok, ahora enfoquémonos a la parte de equity específicamente o de capital. Le voy a decir equity para evitar como confusión ahí, digamos, de categoría general a lo específico. Ya ahí en esa parte nos metemos también justo a ver pues cuáles van a ser esos términos, ¿no? Como que respecto a el historial que tiene tu empresa financieramente, los assets, etcétera, etcétera, que o sea, temas de potencial de crecimiento, vemos cuáles son los rangos, digamos, de evaluación que hacen sentido, es decir, cuánto vale mi empresa y entonces ya de ahí, pues ya poder empezar a establecer términos. Entonces, o sea, si se fijan realmente, por ejemplo, en ATA es un proceso muy de ir construyendo en conjunto, porque también eso es algo que nos importa demasiado, o sea, el hecho de que la empresa también se sienta parte de ese proceso de estructuración y de crecimiento, porque también nos ha tocado mucho ver lastimosamente con otras empresas y con otros inversionistas que vamos, ese tipo de relación no es tan tuanis, dirían aquí en Costa Rica, es decir, no es tan amena, por así decirlo, y entonces luego puede haber casos en los que los términos que se le están dando a la empresa pues terminan siendo más perjudiciales que realmente benéficos, ¿no? Y algo que nosotros justo nos enfocamos es, vamos a ver, es un tema de ganar, ganar. O sea, si a la empresa le va bien, tiene buenos términos, tiene digamos, buenas expectativas de crecimiento, bla, 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 como también somos parte de la empresa como socios, pues vamos, si a la empresa le va bien, a mí me va bien, a los founders le va bien y pues todos felices y contentos, ¿no? Diríamos en México. Entonces ahí digamos, ahí en esa parte. Ya en un tema de realidad de lo que vemos ya, digamos, en el día a día, yo les puedo decir, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros hemos invertido en 5 empresas, ahorita estamos cerrando otras 2 inversiones, de hecho, una justo en Guatemala, otra en Costa Rica. A todas las empresas del portafolio les hemos dado asistencia técnica pre-inversión y digo también post-inversión, pero eso ya es de otro tipo, pero toda la parte sobre todo de estructuración de las inversiones es algo que siempre damos, principalmente porque nuevamente temas de términos, interacciones con otros inversionistas, etcétera, etcétera, luego puede ser un tema complejo, entonces pues nos metemos full ahí en poder estar, digamos, del lado del emprendedor, ¿no? Más que nada. Entonces, la realidad es que casi que con todas las empresas que hemos trabajado les hemos dado asistencia técnica y los acompañamos y no todos, incluso los más sofisticados, tienen completo conocimiento de cómo funciona la parte de inversión, ¿no? Ahí lo que sí les puedo decir a todos como recomendación es que no les dé miedo hacer las preguntas a los inversionistas, o sea, tanto para temas de entender genuinamente cómo es que funciona o sea, cosas de términos, como incluso hacerle las preguntas a los inversionistas de cuáles son sus expectativas, porque a mí de verdad me sorprende demasiado que es muy raro que las empresas te pregunten a ti como inversionista cuáles son tus expectativas como inversionista y eso es súper Ujú. importante. Entonces, bueno, nada, ahí dejo la nota. Súper, súper valioso. Y mencionaste un montón de cosas, pero sobre todo me quedo con la importancia de no tienen que ser expertos, ¿sí? Pero sí Total. hay cierto nivel de preparación que tiene que obviamente que cumplirse para que ustedes decidan invertir y De que un diferenciador que tiene Data Impact es que esa asistencia técnica pre-inversión la facilitan, ¿sí?
Entonces, para las empresas que están aquí escuchándonos hoy, parte también de los objetivos que tenemos nosotros como aceleradora y en escala es justamente dar esta asistencia técnica también preinversión, ¿sí? Prefinanciamiento, que complementa un poco a los fondos también, porque lo que buscamos es que las empresas crezcan, que multipliquen el impacto que están generando, que generen puestos de trabajo y, en definitiva, desarrollo en la región. Y dentro de ese estar listos para recibir inversión, ahora voy a pasar a Astrid. Abigail mencionaba que dijo algo que tenía algo así como tener la casa en orden, Astrid. Si lo vemos desde el punto de vista de Vela, cuando ustedes evalúan una empresa y la consideran lista para recibir inversión, ¿qué significa ese tener la casa en orden y qué tipo de análisis, a qué le dan prioridad dentro de su análisis para tomar una decisión favorable de inversión? Excelente punto. La verdad es que tener la casa en orden, hagamos el símil. Nuestra casa está limpia, todo está en su lugar. Igual es en la empresa y algo muy práctico es un tema que decía Abigail, o sea, yo vendo y vendo temas consistentes, si es mi hermana, mi no sé qué, ¿no? Entonces, yo vendo 100 lo que quieran. Esos 100 se ven en mi estado de cuenta del banco y se ven en mi estado financiero y se ven en mi pago de impuestos del mes. Entonces, si vemos ahí son 3 puntitos de cómo nosotros validamos y de cómo también vamos al punto de la formalización. O sea, yo vendo en Guatemala o vendo en Centroamérica, necesito contribuir para llevar una actividad lucrativa, hay que pagar impuestos. Entonces tengo que registrar mis ventas, facturar mis ventas y después tengo que ingresar ese dinero en el banco. Aquí tenemos, voy a decir, un par de retos. Uno, a muchos empresarios cuando están empezando no les gusta facturar porque no les gusta pagar IVA. Y después no les gusta pagar impuestos. Entonces, si ustedes quieren financiamiento, si quieren inversión de capital o de equity, tienen que estar ordenados y eso significa documentar sus ventas, porque al final esa es una de las formas que nosotros validamos lo que ustedes dicen, porque no nos sirven si ustedes me dicen yo vendo $1 millón al año. Bueno, enséñame dónde está tu millón. Quiero ver esa facturación. Y la única validación de cualquier cosa que cualquier empresa nos diga es yéndonos a una fuente externa. ¿Qué mejor fuente externa? La administración tributaria de cada país. Después, no solo la facturación, va, porque podemos facturar y realmente no estar vendiendo o no estar cobrando. Entonces ahí viene el punto del dinero y la recepción del mismo en el banco. Estamos viendo una empresa y decía la señora, no, es que yo prefiero tener todo, recibir todo en efectivo y hacer todos los pagos en efectivo. Y digo yo, ah, tal vez de efectos prácticos y por costumbre se ve bien, pero a nivel de controles es fatal. El efectivo es lo que más es afecto a robo. Entonces al final, Y no tiene escalabilidad tampoco, ¿verdad? O sea, y ese no modelo tienes. no es escalable. Exacto. Entonces ahora hay un montón de mecanismos, o sea, no solo está la banca, hay medios de pago que ahora inundan por todos lados, lo ve uno en la calle, lo ve uno en las redes sociales. Entonces ahí viene la segunda parte, o sea, ahí están mis ventas facturadas, ahí está mi ingreso en el banco y después está la parte de cómo llega eso a nuestros estados financieros, porque no solo es tener, estas son mis ventas, yo te lo pruebo, te lo demuestro, también estoy pagando mis impuestos sobre las ventas, sino que cómo tengo mi información financiera. Y por eso es que son importantes los estados financieros. Hace unos días creo que platicábamos con Zulma de Pomona y a nadie le gusta hablar de la contabilidad. Todo el mundo le tiene miedo a la contabilidad y los estados financieros. Ay, ¿qué es eso? Yo no soy contadora y no quiero ni ver los números. Discúlpenme, señores empresarios, no necesitan ser contadores. Tienen que entender sus números. No necesitan ni siquiera hacerlos, sino que tienen que verlos. Entonces, esa es la otra parte de algunos de los requerimientos son las facturas, los estados de cuenta bancarios,
los pagos de IVA y de ISR en y los estados financieros. Y el otro punto son las proyecciones. Nosotros podría decir que vamos en la misma línea de no acelerar o dar asistencia técnica a la preinversión, pero sí de guiar. Algo muy importante que mencionaba Avi era que no queremos dañar a los empresarios. Los empresarios todos son muy soñadores y llegan, tu ticket máximo es 100, yo quiero 100. Y entonces, un momento, o sea, primero quiero ver en qué lo vas a invertir. Si eso es viable. O sea, no lo vas a invertir de un día para otro, lo necesitas todo en el primer desembolso. Te podemos dar varios desembolsos para ir viendo cómo lo vas ejecutando. Y la otra parte es, siempre revisamos las proyecciones que las empresas tienen, porque tienden a ser los empresarios muy soñadores. Y está bien, perfecto. Pero pues si nosotros les ayudamos a poner los pies en la tierra y decir, mira, la industria está creciendo esto, tenemos otra empresa que ha demostrado estos crecimientos, entonces nosotros consideramos que tu proyección financiera va a ir en esta línea, un poquito más abajo de tus proyecciones. Y al final nosotros tomamos la decisión del monto a invertir o a prestar en función de esas proyecciones ajustadas, porque también creemos que los empresarios deben ser realistas. Y algo que viene en el tema de post-inversión, nosotros manejamos un instrumento particular que no lo mencioné al principio, que es un cobro sobre ventas. Entonces nosotros no tenemos un cobro mensual fijo, sino que lo que definimos es un porcentaje de las ventas que les vamos a cobrar de manera mensual. Entonces, para nosotros es importante que ustedes facturen, que lo reporten ante los impuestos y también que estén ordenados en esa parte de las ventas y ustedes nos los comparten todos los meses. Entonces, al final de un año y medio, yo te puedo decir, mira, aquí está tu sueño. Aquí está nuestro sensibilizado y muy cotidianamente aquí está tu real que va por debajo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros cobramos sobre ese porcentaje en ventas y porque al final no queremos dañar a las empresas y por eso es que también nosotros manejamos un modelo diferente donde ustedes sí necesitan ganancia y sí necesitan flujo efectivo porque si no, no nos pueden pagar. Y al final el financiamiento sí implica pagos mensuales de capital y de interés a lo largo del periodo. La ventaja de Debel es que todos nuestros financiamientos salen a 5 años. Incluso si al hacer la propuesta el empresario podría pagar en 3. Pero ¿qué pasa? Resulta que hubo un bache en el camino y no va a pagar en 3, va a pagar en 4. Entonces ahí está ya el contrato disponible hacia los 4 y el seguimiento. Primero es una parte como de orden y formalización que es de nuestros requerimientos y después es un seguimiento para que los empresarios vayan viendo qué tan buenos fueron, si necesitan ajustar algunas cositas. A veces no funcionan las estrategias y eso estamos conscientes, pero entonces hay que cambiarlas lo más pronto posible. Gracias, Astrid. Súper interesante. Y mencionaste algo que, con lo que yo me sentí muy identificado, porque una pregunta que siempre nos suelen hacer también es, ¿cuánto me va a costar? Me imagino que a ustedes les llegarán las mismas preguntas, ¿no? Pero, ¿cómo les explican dentro de las tesis de cada uno que esto no funciona como un banco, que no es un tipo de interés fijo, sino que depende de qué también les vaya a las empresas? Y como es ese gana-gana que mencionaba Avi, lo que queremos es que le vaya lo mejor posible a la empresa y cuanto mejor le vaya a la empresa, mejor les va a ir a ustedes. Entonces, ¿cómo pueden explicarles a quienes nos están escuchando cómo cuantifican ustedes ese costo de capital para las empresas o cómo lo comunican? Y empecemos, si quieren, con Devela. Ok. Un punto que no es fácil de explicar y más porque todo el mundo quiere una tasa de interés. Y ahí viene un punto Exacto. que voy a reforzar con Javier. Nosotros no somos banco, entonces no tenemos una tasa de interés. Yo te puedo compartir la tasa de interés que hemos analizado, pero cada quien va a tener una tasa de interés diferente por el ritmo de pagos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que tenemos un múltiplo de lo que prestamos. ¿Qué es esto? En el primero y segundo año tú me prestas 100, yo te cobro 125. Y eso se va de 1.25 hasta 1.65 en 5 años. Entonces, y va escalando. O sea, conforme más te tardes, si llegas a tus 3, sales en ese múltiplo. Pero si te pasas de los 3, pasas al múltiplo siguiente. Entonces, lo que nosotros tratamos es de que haya un costo por año
Es un costo fijo los primeros 2 años, que es ese 1.25. Si queremos compararlo a porcentajes, el 1.25 se vuelve a veces un 18% anualizado y tomando sobresaldos. Pero aquí viene el punto. O sea, yo no todos los meses te cobro capital, sino que yo te cobro un mes capital, un mes interés. Entonces, realmente tú me vas pagando, y esa es la ventaja de Vela, capital de manera más lenta. Y yo también voy recuperando de manera más lenta el capital. Y el interés se va acumulando, pero al final es un múltiplo capital, que quiere decir, yo te presto 1 y tú me devuelves 1.25 en los primeros 2 años, o va hasta el 1.63. Cuando hacemos la presentación tenemos una grafiquita con un monto en dólares para que vean Ujú, cómo va escalando y cómo se van generando los intereses. Algo bien importante es que este tipo de instrumento cobra lo que podríamos llamar el interés sobre el monto desembolsado, o sea, sobre el préstamo. ujú. Yo no tengo un interés sobre saldos. Entonces, aunque ustedes hayan prestado 100 y me vayan pagando y ya lleven, voy a decir, 90, yo les sigo cobrando sobre el 100, porque al final ese es el modelo y ese es el riesgo al que yo me estoy, al que de veras está metiendo, incluyendo con ustedes, ¿verdad? Y participando en que puede ser que salga mal, puede ser que salga bien. Yo voy a estar ahí pacientemente a recuperar el dinero en el espacio que tenemos según los contratos. Gracias, Astrid. Avi, misma pregunta para ustedes. Cuando les preguntan cuánto me va a costar, ¿cómo le explican? Porque ustedes tienen también un modelo bien distinto al de Vela, en el sentido de que ustedes no piden una salida estructurada, no es que todos los meses les van a tener que repagar, ¿no? Claro. ¿Cómo explican la expectativa de retorno de ustedes a Sí. la empresa en la que invierten? Sí, 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 híjole, creo que en el tema de equity es todavía más complicado de explicarlo, ¿no? Pero bueno, a ver, me voy sobre el supuesto que estamos haciendo equity directo o cualquier otro instrumento similar, porque, digo, paréntesis, también tenemos una salida estructurada que se llama Redeemable Equity o Equity Redimible, que así como les decía, por eso les digo que luego siempre decimos que Devela es como el primo hermano de ATA, porque es mismo, digamos, mecanismo de recompra, pero del lado de equity. Pero ahorita no me voy a meter a ese caso porque siento que ese es caso muy particular. A ver, spoiler alert, el equity siempre va a ser más caro que la deuda. O sea, esa es ahora sí que ya digamos como regla general, por así decirlo. ¿Por qué? Me tomo de base el ejemplo que les acaba de decir Astrid. O sea, recordemos lo que ella nos mencionaba, por ejemplo, en tema de requisitos. Ella ya necesita ver un tema de rentabilidad en las empresas para ver, por ejemplo, que puedan pagar una deuda, ¿no? Para empezar. Los tiempos de repago, estamos hablando de que estamos hablando en un lapso de máximo 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Me regreso a mis términos, digamos, o a lo que yo estoy viendo en las empresas. Yo no necesariamente busco empresas que ya sean rentables y eso también implica pues otro nivel de riesgo, ¿no? O sea, adicional, por así decirlo, por un lado. Y por otro lado, en un tema de cómo es que yo como inversionista tengo ese retorno de la inversión que yo hice en ustedes, es lo que se le conoce, digamos, de manera tradicional como un evento de salida. ¿Qué significa eso? Un evento de salida o comúnmente como se le llaman los exits es em, cuando tú tienes, digamos, no sé, yo hice la inversión en el año, llamémosle 1 o en el año 0, lo que sea, y en 7, 8, 10 años, incluso puede ser más, puede ser menos, la verdad es que ahí también depende obviamente de cada empresa y en la región en la que estén, propuesta de valor, bla, 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 bla. Llega, por ejemplo, puede ser que llegue otra empresa más grande y los adquiera. Y entonces ahí tienes un evento de salida. Ahorita me meto específicamente a explicar el evento de salida. Otro tipo de evento de salida puede ser que, por ejemplo, llega otra empresa y entonces se va a hacer una fusión y entonces ya se crea otra empresa más grande. Otro evento de salida puede ser que la empresa va a empezar a cotizar en la bolsa, que es lo que se le conoce como la IPO o la oferta inicial pública. Entonces, ¿cómo es que funciona el evento de salida? Em,
La forma creo que más sencilla y creo que también la forma estándar de explicarlo es el típico pastel, ¿no? O sea, luego uno siempre dice, si es que el inversionista cuando invierte en una empresa es como si fuera un pastel y entonces tienes una rebanada de la empresa. Esa analogía me gusta hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque a mí al final del día lo que me interesa como inversionista de equity es que el tamaño de ese pastel crezca, por decirlo de alguna manera muy burda. Es decir, a mí no me interesa que la empresa toda la vida durante esos 10 años se quede en un mismo valor, no sé, de 2 millones de dólares, por ejemplo, si no me interesa que la evaluación, es decir, el valor de la empresa vaya creciendo para que eventualmente cuando ya se tenga ese evento de salida, digamos que, no sé, yo tengo una empresa de no sé, de pasteles, voy a decir una tontería. Tengo una empresa de pasteles de la tía Abby. Y entonces llega Bimbo y como mis pasteles son así como los mejores pasteles de todo Guatemala, entonces Bimbo va a llegar y me dice, no, Abby, es que yo quiero comprar tu empresa para yo empezarlos a vender en mi cadena bajo la marca Bimbo, ¿no? Qué sé yo. Entonces, imaginemos que al inicio yo tenía el 10% de la empresa y esa empresa valía, no sé, $1 millón. Entonces, pues es nada más un porcentaje, ¿no? O sea, yo tengo el 10% de esa empresa que vale $1 millón en el año cero. El día de mañana, 10 años después, cuando Bimbo se enamora de los pasteles de la tía Abby, porque justo tuvo ese proceso de crecimiento, empezó a tener más ventas, ya no era solo, no sé, ventas en Ciudad de Guate, sino que también era en todas las ciudades que tienes alrededor, empieza a irse también, no sé, a expandirse a otros mercados, bla, 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 bla. Y entonces el valor de la empresa ya no es, ¿qué dije primero? 1 millón, sino que ahora ya vale, no sé, 10 millones. Y entonces, obviamente, o sea, yo como accionista me interesa que ese valor de esa empresa vaya creciendo porque significa que el porcentaje accionario que yo tengo de esa empresa ya no te vale, digamos, 1 peso, sino ahora te vale 10 pesos. Y entonces así digamos, como va creciendo sucesivamente, ¿no? Entonces, el evento de salida es cuando llega esa otra empresa, por ejemplo, adquiere el pastel Tía Abby y entonces a mí como inversionista, como accionista más bien de esa empresa, me toca el porcentaje correspondiente de lo que se pagó por o sea, por esa adquisición. Entonces, no sé, digamos que se vendió por, no sé, 10 millones y como yo tengo el 10% de la empresa, entonces a mí me toca el 10% de eso. Hay ahí obviamente también, digamos, como bullet points, por así decirlo, o sea, como notas al pie, porque obviamente depende cómo se esté estructurando, digo, hay muchos detalles de por medio. Pero digamos así es de manera general como los inversionistas de equity específicamente es que reciben el tema de los retornos. Entonces, como tal, o sea, yo no les puedo decir, nuevamente, no soy banco y yo no les puedo decir, va a ser una tasa de interés equivalente a esto porque, o sea, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, no, ni son peras ni son manzanas, es una sandía, o sea, por decirlo de una manera muy, muy burda. Entonces, no es que se tenga una tasa de interés fijo, claramente. Ahora, si nosotros tenemos expectativas de retorno, es decir, cuando yo recupero mi capital que invertí, adicionalmente a eso, obviamente mi expectativa es recuperar el monto que invertí, no sé, $50,000, más aparte un extra, ¿no? Que es ahora sí que lo que te ayuda justo a poder tener el tema de más capital, que luego se empiece a recircular, luego poder potencialmente volver a invertir, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos expectativas de eso, que se las puedo compartir sin ningún problema, pero nuevamente, sí quiero hacer el énfasis que eso no quiere decir que es una tasa específicamente como si fuera una tasa de interés, porque es un mecanismo completamente diferente, nuevamente. O sea, es un tema de porcentajes accionarios y lo correspondiente que te toca como accionista de la empresa, más no una tasa de interés de fijo. Pero nuevamente, por todo ese proceso que yo les acabo de mencionar, es decir, desde que podemos invertir en empresas que no necesariamente ya son rentables, como un evento de salida, que estamos hablando de un proceso largo, el promedio, digamos, es alrededor de 10 años. Entonces, se pueden dar cuenta, es un tipo de capital mucho más paciente todavía,
pues obviamente por eso es que el equity, por eso se le dice que también es más caro, porque obviamente los retornos, o sea, yo no estoy esperando un retorno de un múltiplo de, por ejemplo, 1.25, como lo menciona de esta Astrid de Devela, sino que yo espero múltiplos más altos por lo mismo, ¿no? O sea, por un tema de crecimiento de la empresa. Súper, queda clarísimo, Avi, y me imagino que también es muy difícil que aparezca un Bimbo queriendo comprar los pastelitos de tía Avi, ¿no? Con lo cual esos eventos de salida hacen que sean muy difíciles que se den y por lo cual el riesgo también es mayor, ¿no? Clarísimo. Estamos casi llegando al final, así que vamos a hacer una última pregunta para las dos, porque luego quiero dejar espacio para preguntas de la audiencia. Pero bueno, estamos viendo que este tema es un poquito complejo. Vemos que hay, a pesar de las similitudes que hay en el tipo de inversión que hacen, pero también hay diferencias respecto al tipo de instrumento financiero, sus expectativas de retorno. Eh, pero a pesar de las diferencias, me imagino que ambas buscan, digamos, o tienen una idea de esa empresa ideal, ¿sí? Que se les acerque para venir a buscar capital. En 1 minuto y medio cada una, ¿sí? ¿Cómo se miraría esa empresa ideal, digamos, para facilitar todo ese proceso de análisis y que facilite la toma de decisión del lado de ustedes? ¿Y qué tan importante creen que son, digamos, programas como este, no para llevarles todas las empresas ideales, sino para facilitar un poco ese alistamiento del lado de las empresas? La que se sienta cómoda para responder puede empezar primero. Tú dime, Astrid, ¿empiezo yo ahí con el wishlist o le quieres dar? Dale, Avi, dale, que Ok. ya tienes el micrófono abierto. Perfecto. A ver, ¿cuál es cómo decirlo? Como la lista de deseos de Santa Claus, por así decirlo, de las empresas. Obviamente, digo, dejando de lado un poco la parte de que ya tiene que estar estructurada, o sea, debidamente constituida, todo lo que dije de revenue, bla, bla, bla. Algo en lo que nosotros ponemos demasiada atención es el tema del equipo. Para nosotros el equipo es crítico. O sea, Excelente. se los voy a dejar como en estadísticas no mías, sino estadísticas ya reportadas. La relación que tiene un inversionista con un emprendedor es más larga que los matrimonios actualmente en la sociedad. Entonces por eso nosotros luego siempre decimos que casi que nos estamos casando con las empresas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Nosotros con las empresas buscamos principalmente que se estén cubriendo al menos 3 perfiles. Uno es alguien que sepa vender, alguien que sepa administrar y alguien que sepa hacer o crear o como le quieran llamar. No necesariamente tienen que ser 3 personas, pero tampoco queremos que sea una sola persona porque no invertimos en empresas de solo un emprendedor. Para nosotros, de hecho, eso es un poco como ok, pon atención ahí porque buscamos obviamente que sean personas colaborativas, que sean abiertas a recibir feedback, súper importante. Y que pues obviamente haya siempre transparencia en ese lado, ¿no? Además de eso, obviamente temas de dinámica de equipo, que realmente les importe más la problemática que están resolviendo que realmente la solución que ellos tienen. Esa es una frase súper trillada que la van a escuchar 50,000 veces en el mundo del ecosistema emprendedor, pero que de verdad tiene mucha razón de ser. O sea, nos ha tocado ver muchas empresas que se centran tanto en la solución que ellos tienen sin realmente darse cuenta que no está funcionando, pero están tan casados con esa solución en específico que perdieron de vista el por qué estaba, digamos, la razón de ser de la empresa y entonces al final no termina funcionando y pues se va todo allá muy lejos, ¿no? Por decirlo de una manera bonita. Entonces, nuevamente, o sea, sí nos importa mucho que sean personas que les importe realmente el problema que están abordando, que les importe cómo es que la empresa está generando impacto en sus localidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso, pues que obviamente también tengan una visión de crecimiento. Y ojo ahí, o sea, cuando digo visión de crecimiento no me refiero a quiero una empresa que va a crecer 500% al año. O sea, no, yo no tengo una mentalidad Silicon Valley donde quiero el famoso unicornio que todo el mundo está buscando. A mí eso no me interesa.
Lo que me interesa es ver que el crecimiento que la empresa está buscando, una, hace sentido, dos, se puede justificar y digamos, viable, y tres, pues obviamente nosotros como abonamos de ese lado, ¿no? Igual, para contestar la última pregunta que acabas de hacer, Javi, a ver, se los digo a todos los que nos acompañan el día de hoy, nosotros hemos invertido en empresas que provienen de programas de Pomona, y hemos invertido en empresas que no vienen de programas de Pomona. ¿Cuál es la diferencia? Todas las que venían del programa de Pomona, el proceso siempre fue así. Con todas las demás era por lo menos échate otro medio año mínimo en temas de asistencia técnica, en temas de poder estructurar, en temas de, en fin, muchas cosas. O sea, algo que sí yo les puedo decir es, y que ahí me sumo a la invitación que les están haciendo a sumarse al programa, porque de verdad la adicionalidad que tiene Pomona en el tema de acompañarlos en su proceso de levantamiento de capital, pero incluso antes de eso, realmente de sentarse, digamos, codo a codo con ustedes para poder entender qué es lo que necesitan y entonces en base a eso poder empezar a construir, es crítico. Y no todos los programas lo tienen, y eso se los digo abiertamente. Entonces, nuevamente, nosotros hemos invertido en empresas que vienen del programa, de los programas que tienen en Pomona, y la verdad es que es muy notoria la diferencia porque ya tienen un nivel de conocimiento mucho mayor, y eso también obviamente pues te facilita todos los procesos. Gracias, Xavi, por esa publicidad gratuita. No, excelente. Y Astrid, a ver, la carta de Santa Claus de Avi tiene emprendedor, sobre todo el equipo, ¿no? Que sepa administrar, dijo, que sepa vender, que tenga visión de crecimiento, un crecimiento justificado. ¿Qué más le meterías a la carta de Santa de Devela? Que la empresa esté ordenada, idealmente. O sea, eso es algo que hace la vida de ustedes como empresarios y de nosotros como inversionistas mucho más fácil. A veces no me importa, no nos importaría que digan, tengo $1,000,000, pero saber por dónde está metido porque tengo 4 cuentas bancarias versus tengo, me voy a inventar, $100,000 de ventas al año, pero aquí está todo cuadradito y pegadito. Ese es como el otro punto, Javier, que al final es, por ahí mencionaba Giselle, administración o orden. Eso es algo Excelente. clave, incluso para el producto, para el crecimiento. El otro punto es una estrategia clara y detallada de crecimiento, porque como eso es a lo que nosotros invertimos. Entonces, los empresarios que llegan y que dicen, yo quiero crecer 50% y me voy a meter a nuevos canales. Bueno, pero ¿cómo es ese 50%? ¿Cuáles son esos canales? ¿En dónde vas? Entonces, los empresarios que por lo general reciben financiamiento más rápido, es los que dicen, mira, ya estoy con negociaciones en Walmart, ya tengo mi carta de compra, necesito el dinero y ahí voy a vender tanto porque eso es lo que el canal me ha dicho y porque eso es lo que yo tengo la capacidad para producir. Entonces, agregando, los empresarios, nosotros no necesariamente buscamos un equipo o dos empresarios, podemos invertir a un empresario, pero que sí sea enfocado en las ventas y luchador, y el otro es el orden y la claridad en la estrategia. Yo prefiero que lleguen conmigo con una estrategia como la que te acabo de decir, versus que digan, y quiero hacer mercadeo y quiero comprar una máquina nueva, pero la máquina no sé si es pequeña, si es grande, si me va a hacer eficiencia o no me va a hacer eficiencia. O sea, esa dispersión en el empresario es algo que no nos gusta, porque hasta a nosotros nos compleja un poco hacer la inversión. Y algo que es más que todo, ni siquiera es cuestión de, es algo ya más de personalidad. Cuando estamos en este proceso, yo no es un proceso tan largo como el de Abby, pero sí creo que es muy importante que ellos sepan que nosotros estamos ahí porque nos interesa y que ellos también tienen que estar ahí porque ellos también están interesados. Regresando al punto de tu tasa, a veces los empresarios nos dicen, ah, pero es que ustedes son más caros que el banco. Pues posiblemente sí, o sea, no posiblemente, sí somos más caros. Pero si ustedes quieren al banco y tienen acceso al banco, váyanse al banco. O sea, al final nadie los está obligando. Este es un proceso donde ambas partes entran a buscar un equilibrio y un ganar-ganar. ¿Te gusta mi instrumento? Sí. ¿Nos gustas tú como empresario? Avancemos. Entonces, esa parte de cómo
se comporta el empresario en el proceso, creo que es clave y es parte de los empresarios ideales, ¿va? O sea, alguien que diga, aquí está mi data room o aquí están todos mis archivos, o sea, tenemos la reunión de presentación y al día siguiente viene la lista de archivos que ya viene todo, casi que wow. Y bueno, ¿y cuándo estás el empresario que está detrás de nosotros diciendo, bueno, ¿y cómo vas? ¿Qué me falta? O sea, en vez de que nosotros Sí. estemos, ya vas a terminar o cuánto te falta, cuándo me vas a entregar, el que está al revés, ese es el empresario y la empresa ideal. Excelente. Y que entienda que si le deja de pagar al banco porque la empresa quiebra, probablemente el banco le ejecute la casa, las bodegas, el terreno, lo que ha puesto en hipoteca, ¿verdad? Mientras que ustedes no tienen ese tipo de colateral, con lo cual el riesgo que asumen es mucho más alto, con lo cual tiene sentido que el costo sea más alto también porque va asociado al riesgo, ¿no? Entonces, un mensaje clave para todos los que salgan a buscar financiamiento, que siempre hay una relación entre retorno esperado y nivel de riesgo que se asume. Excelente, nos pasamos unos minutitos, pero creo que valió la pena. Antes de abrir el espacio para preguntas, me gustaría darle la palabra a Gise para que pueda quizá volver a recordar, Gise, qué tienen que hacer las empresas que quieran aprovechar esta oportunidad, aprender más sobre inversión, sobre qué se necesita para poder ir a hablar con alguien como Avi y como Astrid, acercarse a un fondo, a un banco, a una cooperativa de ahorro y crédito, porque bueno, son un poco todas las cosas que nosotros vamos a trabajar durante el programa y contarles un poquito eso, de qué se trata Scala y cómo podrían hacer para aplicar. Sí, gracias. Y gracias a los panelistas, estábamos hablando con el equipo que es un resumen muy completo y a quien le interese profundizar en estos temas, el programa Scala es una excelente oportunidad. El enlace para aplicar, para conocer más sobre el programa, está en el chat y un resumen muy breve para quienes se unieron tal vez a mediados del webinario es que el programa Scala de la Fundación Pomona Impact tiene convocatoria abierta. Les animamos a unirse, a completar un breve formulario. Posterior a eso, alguien del equipo se conecta muy amena como la que hemos tenido hoy para hablar sobre el programa que tiene 3 enfoques: fortalecimiento de capacidades empresariales, acceso a consultores técnicos. Si llegamos con la casa un poco desordenada, como decía Astrid, si llegamos tal vez sin esa estructura de gobernanza tan clara de cómo los roles deben estar separados, como mencionaba Avi, esa es parte del acompañamiento del equipo de la Fundación Pomona Impact, y también conectan con una comunidad como nuestros panelistas, como sus compañeros de programa, así que solo queríamos cerrar animándolos a que se inscriban, que llenen el formulario, si sienten que tal vez no están del todo ahí, llenen el formulario y con gusto conversamos de cómo el programa puede ayudarles a llegar a ese punto ideal para ser una empresa elegible, atractiva para inversionistas como nuestros panelistas de hoy. Entonces, muy brevemente, ese resumen e invitación a que si conocen más empresas, también por favor compártales el enlace o la grabación que van a estar recibiendo a sus correos. Súper. Chise, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si me dejan abusar, Avi y Astrid, 5 minutos más de su tiempo por si hay alguna pregunta del lado de la audiencia. Me gustaría poder dar la oportunidad o para nosotros, del lado de Pomona, y preguntas relacionadas con el programa. El tiempo es de ustedes. Entonces, sientan, por favor, siéntanse en la libertad de liberar el micrófono y lanzar la pregunta que aquí la atajamos. Juan Pablo. Hola, hola Astrid, hola Avi, muchas gracias por el tiempo y por toda la información. Tengo aquí dos preguntas que nos hicieron. La primera es, ¿cómo definimos una empresa de impacto? ¿Qué requisitos tiene que tener una empresa para poder ser catalogada como impacto? Y otra, tal vez se puede contestar desde los dos puntos de vista distintos, es, ¿hay un mínimo de capital que una empresa tiene que pedir para que sea atractivo? Es decir, para no llegar a pedir 20,000 quetzales, digamos, ¿cuál es el mínimo? O tal vez 20 es un número adecuado, ¿no? Que
digamos que los fondos analizan para, a partir de dónde ya empezamos a analizar si el crédito vale la pena pues, empezar el proceso. Así ¿Están que las dos en mute? voy Sale yo en Astrid. temas de impacto. Entonces, Juan Pablo, nosotros en Devela somos un poco más, tal vez la palabra es ligeros con el impacto. Entonces, creemos que el impacto es un camino, una trayectoria, no es algo con el que ustedes ya tienen que venir o tienen que nacer. Entonces, por eso hablaba yo de las 4 áreas donde ustedes pueden estar haciendo impacto dentro del proceso de debida diligencia. Nosotros nos usamos una metodología que son unos indicadores que se llaman IRIS. Y estos indicadores no es crear el impacto, sino que es encontrar el impacto que tú ya tienes. Entonces, si hay empresas que le compran a pequeños agricultores y después convierten el producto, imagínate, lo congelan o lo vuelven licuado, tostadas, lo que sea. El impacto está en el pago de los pequeños agricultores. Tú creces y vas a pagarle más a los pequeños agricultores. Entonces, para nosotros ahí está el impacto y esa es la forma en lo que lo ve, por ejemplo, de Vela. Ahora, en cuanto al monto, yo te diría que eso, el monto que ustedes o que los empresarios quieren para financiamiento va a ser atractivo dependiendo de la puerta que toques. Si quieres un microcrédito, podría ser de 2.500 quetzales, ¿va? Nosotros, nuestro mínimo son 15.000, como mencioné. Sin embargo, a veces esos 15.000 son mucho. Y entonces lo que yo hago es decirte, mira, creo que ya estás preparado. Creo que de repente podríamos probar con unos 5 o 10, en ver cómo funciona eso, cómo creces con eso y después darte más. Entonces puede ser que yo te autorice 5 y en 5 o 6 meses evaluamos si a la empresa aguanta y se está desempeñando bien con más, o te autorice 15 y te lo vaya dando en pasos. Entonces, yo no creo que hoy haya un monto ideal, atractivo, ¿va? Como les comenté, muchos llegan con que yo quiero el máximo, o hay personas que, bueno, ¿y cuánto es el máximo que pueden dar? 100, entonces yo quiero 100. Ahí ya, así como que crucecita, o sea, ¿qué está buscando? Entonces, más que todo, en el monto yo te diría, tú ten claro cuánto dinero te ayuda a crecer en diferentes áreas. O imagínate, si vas a invertir en mercadeo o redes, vas a invertir, no sé, $5.000 y esos $5.000, ¿cuánto te va a traer de ingresos adicionales? Ahora, si cambias una máquina porque produces y esta te va a pasar de 1 a 1.000 por hora, entonces al final hay un efecto en general diferente en la empresa. Eso te diría yo. Ahí Avi tiene una teoría de impacto más Sí, no, yo soy diferente. más picky en ese sentido, pero más bien déjame primero abonar en este último. O sea, a ver, no hay, y ahí concuerdo completamente con Astrid, no es que haya un monto ideal de una empresa. O sea, a ver, ahí, ojo, la empresa no tendría por qué adecuarse al ticket que le está dando el fondo, sino digamos, en el sentido contrario. Es decir, el capital que tú vas a pedir o que debes de pedir más bien no se tiene que basar en cuánto te puede dar el fondo, no, sino realmente cuáles son tus necesidades de ese capital. O sea, que puede que sí haga clic con el rango que nosotros manejamos, con el que maneja de Vela, con el que maneja cualquier otro fondo, pues va, o sea, ya ahí sabes qué puertas sí tocar y qué puertas no, ¿no? O sea, es decir, si, por ejemplo, no sé, tú me dices, no, es que yo la necesidad de capital que yo tengo es de $5.000, pues yo te voy a decir, bueno, eso para mí me queda muy pequeño porque mi ticket mínimo es de 50.000. No por eso yo espero que yo, o sea, que vos llegues y me digas, es que yo necesito 50.000. Lo primero que yo siempre les pregunto es, ok, ¿cuál va a ser tu uso de fondos? ¿O por qué 50.000? Si hace sentido, digo, ok, va, o sea, veámoslo a fondo. Si no hace sentido y nada más es pues porque 50.000 es el mínimo, pues entonces, pues claramente, pues ahí no hay un match, ¿no? Entonces ahí sí, ojo, o sea, no busquen adecuarse al rango de tickets que encuentran de otros fondos, o sea, nada más para poder tener un criterio, digamos, más, sino vean realmente cuáles son las necesidades de su empresa en tema de capital, eso es lo más importante, entonces nada más para abonar ahí. En la parte de impacto, como bien dice Astrid, nosotros la verdad es que es algo a lo que le damos
ahora sí que básicamente el mismo peso, incluso todavía un poco más que la parte financiera. Nosotros de ese lado, digamos, hacemos dos análisis, o sea, cuál es el impacto que está teniendo tanto de manera ambiental como de manera social de las empresas. Pueden ser ambos, puede ser uno solo, pero sí obviamente buscamos que sea un impacto positivo. Es decir, en otras palabras y sobre el ejemplo que también comentaba Astrid, por ejemplo, si están en una cadena, en un sector de agro y trabajan, por ejemplo, con pequeños productores. Ok, lo primero que yo te voy a preguntar si en tu cadena de valor están los pequeños productores es a raíz de las actividades que tú tienes con esos pequeños productores, por ejemplo, cómo se les está pagando, cuánto ha sido de crecimiento sus ingresos desde que tú estás trabajando con ellos, cuál es la distribución que tenemos demográficamente de manera, digamos, general de estos productores. ¿Cómo es que se está viendo el tema de mejoramiento de calidad de vida? Si hay un tema de mejoramiento de calidad de vida. A nivel comunidad también, ¿cómo es que se traslada eso? O sea, nosotros sí nos ponemos a hacer un análisis muy detallado, sobre todo porque al final del día queremos ver cuál es el impacto que las empresas están generando por cada dólar invertido. Para nosotros esa es como la métrica, el estándar, por así decirlo. Entonces termina siendo un poco también un proceso, sí, obviamente tardado, porque pues cada empresa tiene ahí sus particularidades, por así decirlo, pero pues vamos, o sea, nos vamos a diferentes niveles, ¿no? Entonces, obviamente buscamos que haya ahí una mejora, es decir, un impacto positivo que se esté generando. Nuevamente, puede ser ambiental, puede ser social, puede ser ambos, entonces ahí la verdad es que ya depende de cuál es ¿cómo se le llama? La propuesta de valor de cada empresa. Excelente, muchas gracias. Y creo que con esto podemos cerrar. Sí, muchísimas gracias a todos los asistentes, a los que se conectaron. Muchísimas gracias Gracias. a todo el equipo de Pomona que preparó esto y especialmente Astrid, Abigail. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos esta horita para conversar. Siempre un lujo. Y seguimos en contacto. Y de nuevo, quienes están interesados en aprender más sobre estos temas, acérquense. Búsquennos, nuestra página web es pomonaimpact.com, los mensajes tienen todos los enlaces para poder aplicar el programa, agréguenos en LinkedIn, siempre estamos súper abiertos a conectar y a conocer a sus negocios. Y si en este momento sienten que no es su oportunidad, igual acérquense, conectemos, a lo mejor en una próxima edición, pues sí podría ser un momento propicio, así que eso es un poco lo que queremos, ¿no? Es parte de ir ampliando esta comunidad. Muchas gracias nuevamente, feliz tarde y hasta la próxima.